Ok, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre Bendita tú todas eres las entre todas las mujeres y mujeres, bendito es bendito el es el fruto de tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros los pecadores, ahora y en la por nosotros hora en de la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como era en como el era en un principio, es principio, ahora y ahora y siempre, por siempre, los por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. En nombre concebida. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ustedes ya más o menos entraron a este ámbito de la patrística con San Clemente de Alejandría, pero bueno, poniéndolo en la oración y teniendo más claridad de parte del Señor, creo que me queda a mí claro que es como importante partir desde el principio, es decir, efectivamente desde la base. ¿Por qué? Porque cuando se suele hablar de los padres de la iglesia, de entrada son mencionados o abordados, por así decirlo, los famosos. San Ambrosio de Milán, San Agustín, San Gregorio Magno, San Jerónimo. Y estamos más o menos hablando a partir del siglo IV en adelante, donde la patrística para muchos se extiende hasta San Isidoro de Sevilla, que es considerado por algunos el último padre de la iglesia, o bien algunos lo extienden hasta San Bernardo en el siglo XI. Pero algo es real. Cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a la obra de San Agustín, por mencionar quizá el más relevante, vemos un trabajo muy consistente, muy logrado y de hecho muy avanzado. Y tenemos la idea, o suponemos, que desde el principio, es decir, desde el principio del cristianismo, la cosa así fue, ¿no? Como que todo estaba muy claro y solo se dedicaban a exponerlo, en algunos casos a defenderlo o a promoverlo. Y la realidad es que no, porque lo primero que debemos comprender, y por eso nos vamos a basar del siglo I, o sea, piensen esto, el siglo I es el siglo en el cual aparece Jesucristo, ¿no? Muere y resucita y después vienen los apóstoles. Ese es el siglo I, o sea, del año 0 al año 99. Ese sería el siglo I. El siglo II es del año 100 al 199, ya evidentemente después de Cristo. El siglo III va del 200 al 299. Y el siglo IV va del 300 al 399. San Agustín, por ejemplo, muere en el 430, es ya del siglo V. San Ambrosio es más o menos contemporáneo, digo, un poco antes, pero ya ha habido, repito yo, un gran avance al respecto. Y creo que lo que nosotros vamos a hacer es estudiar y acercarnos, en la medida de lo posible, a lo verdaderamente radicular, o sea, a las raíces de el cristianismo tal y como se ha ido conformando y que no nos vaya quedando claro al menos lo siguiente. El cristianismo, tal como hoy en día lo vivimos, no fue algo que se gestó de la noche a la mañana. Fue algo que llevó mucho tiempo y que incluso se fue desarrollando poco a poco. Dentro de este desarrollo, también iremos viendo cómo pues se presentaban algunos conflictos importantes. Por ejemplo, el principal de ellos en el siglo I y todavía en buena medida hasta la mitad del siglo II, más o menos, por tener referencia, ¿no? Es decir, por ahí del 150, que muchos consideraban que lo que había hecho Jesús era una especie de continuación avanzada o madura del judaísmo. Y no quedaba claro en qué medida, por ejemplo, el seguimiento de Cristo significaba seguir adherido a las prácticas judías ya establecidas milenarias o no. Esto ya empieza a aparecer en Pablo, por ejemplo, ¿no? Y después empiezan justo por esta necesidad de clarificar, de avanzar, empezarán a surgir propuestas que no parecen coincidir con lo que Jesús mismo y los apóstoles han realizado y han transmitido.
Y así surgirán los grandes herejes. Por eso, en el siglo segundo, ¿no? Es un periodo que es a los, digamos, a los padres de la iglesia de esa época se les conoce como los apologistas, porque apología significa defensa, ¿no? Quieren hacer una defensa del cristianismo. Y sí hay algo de cierto. No obstante, lo que quiero que se entienda, y por eso es mi afán de al menos recorrer estos 9, es decir, desde San Clemente de Roma, con el que empezamos hoy, hasta San Cromacio de Aquileia, que más o menos muere por ahí del 390, 380, es decir, a finales del siglo IV, repito, antes de San Agustín, ¿no? Que vayamos viendo, ante todo, cómo se comprendía y se vivía el cristianismo en el principio. ¿Cuáles eran sus inquietudes, sus problemáticas, sus desafíos? Pero, ante todo, ¿cuáles eran sus convicciones? Porque lo que vamos a ver en este primer periodo, que yo llamo el periodo radicular, es decir, de las raíces, ¿no? De lo que verdaderamente se pone eh, desde el inicio, es que hay elementos que se han conservado hasta el momento y también vemos, vamos a ver, aspectos que a lo mejor no fueron tan desarrollados e incluso, ¿no? Hay tanteos y a veces hay como mucha imprecisión. Pero hay que entender que no es porque les faltara preparación, es porque asimilar la obra de Dios en este mundo no es sencillo. O sea, lo que quiero que entiendan es que, fíjense, para ya ir adentrándonos en el siglo primero, y por favor, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier intervención, ya saben, libremente, ¿no? En el siglo primero, es decir, aparece, ¿no? La presencia de Dios en este mundo. Ahorita estamos celebrando la Pascua. Es decir, estos 50 días, ¿no? Donde el Señor se mantiene en este mundo ya en condición de resucitar. Después asciende al cielo, a la derecha de Dios, y los que quedan como testigos de su presencia son los apóstoles, los 12. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Estos apóstoles empiezan a llevar a cabo su obra de evangelización. Y nos viene como anillo al dedo la clase de ayer. Porque ya entendemos qué es lo primero que hicieron los apóstoles. Es decir, más o menos para que te des una idea, del año 33 al año 60. Son 30 años de evangelización, donde en principio no hay como tal un Nuevo Testamento. De hecho, yo les voy a ir dando como referencias para que después digan, ah, claro, esto ya lo habíamos mencionado, o se vaya como tejiendo una comprensión global. Fíjense, hablar de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento surgirá a partir de Clemente de Alejandría, siglo IV. Es el primero que habla en esos términos ya explícitos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Si de repente sienten que voy muy rápido, me dicen, ¿eh? Pero es que siempre los padres de la iglesia a mí me emocionan demasiado, de verdad, los admiro muchísimo. Siempre me impactan, ¿eh? Y más cuando aparecen unos que no tenían idea, como Teófilo de Antioquía o San Cromacio de Aquileia. Bueno, ¿por qué? Los primeros cristianos, incluidos los apóstoles, hablan de escritura, se están refiriendo exclusivamente a lo que conocemos como Antiguo Testamento. Cuando hablan de escritura, están pensando pues en la Biblia hebrea, pero en su versión griega, conocida como la Septuaginta o la famosa versión de los 70, que no fue escrita de la noche a la mañana. Hay, claro, alrededor de ello lo vamos a ver como mucha leyenda, como mucha invención, pero algo que sí es un hecho es que en el del año 250 antes de Cristo al año 150 antes de Cristo, en ese periodo,
justo por el dominio de la cultura helenística, es decir, de la cultura basada en el legado griego. El Imperio Romano todavía no destaca, estamos más bien en el periodo de Alejandro Magno y los sucesores. Alejandría aparece como la nueva capital del mundo. Grecia fue vencida, es decir, Grecia, con su capital Atenas, quebrantó. Pero como Alejandro Magno, a pesar de ser macedonio, era muy cercano y muy admirador de la cultura griega, decide importarla a su nuevo imperio, que es lo que se conoce como el periodo helenístico. Se le conoce como periodo helenístico porque se habla de la Hélade, que es la forma de hablar no solo de Grecia en términos geográficos en el Mediterráneo, sino ante todo al hacer referencia a la cultura, al modo de pensar griego. Y él decide fundar una capital, Alejandría. Por eso lleva el nombre, por Alejandro Magno. Y Alejandría se encuentra ubicada en Egipto. La va a utilizar donde está todo el famoso faro de Alejandría. Y Alejandría se va a convertir como en la gran capital del mundo antiguo, ¿no? Del mundo helenístico, y el foco cultural por excelencia. ¿Eso qué significa? Significa que desde esa fecha, más o menos desde el siglo III antes de Cristo, hasta incluso el siglo segundo, más o menos, la lengua fundamental era el griego, porque se consideraba el griego como la lengua culta, la lengua universal. Vamos a decirlo así, un tanto como hoy sucede con el inglés. Si alguien quería ser leído por otros pueblos, por otras naciones, por otras culturas, pues tenía que escribir en griego. Entonces se empieza a escribir en griego y se considera que el griego es la única lengua civilizada. Por eso, durante la diáspora, ¿no? Muchos judíos deciden emigrar a Alejandría. Imagínense en términos de migrantes porque, repito, es la gran capital. Hay mucho comercio, hay crecimiento económico, hay cultura, hay avance, etc. Y dentro de esa comunidad de judíos, al pasar el tiempo, empiezan a asumir mucha influencia de la cultura griega, en particular su lengua, a tal grado de que en una serie de generaciones, los judíos que viven en Alejandría ya no hablan hebreo, ya solo hablan griego. Y eso genera un problema, porque la Biblia hebrea está en hebreo. Imagínate a alguien que se fue a Estados Unidos y después de varias generaciones ya no habla español, habla en inglés, piensa, de acuerdo como decimos en México, a la cultura gringa. No sé si en Colombia se entienda eso, que es un tanto despectivo, ¿no? Bueno, piensa al modo gringo. Y entonces esta primera comunidad tiene un problema porque ya no tiene un conocimiento cercano a la escritura. Entonces, ¿qué sucede? Mandan a traer de un grupo judío que está en Palestina, donde ahorita estaría más o menos tanto Israel como Palestina, mandan a unos alejandrinos allá. Primero, para que aprendan el hebreo. Y después, para que regresen y lleven a cabo la traducción de la Biblia hebrea al griego. Esa es la que se conoce como versión de los 70, o también conocida como Septuaginta, que es una palabra técnica, ¿no? La versión de los 70 es la versión, la Biblia hebrea, pero traducida al griego. Y era la manera, Olivia, bienvenida, qué bueno que estés por aquí. Hola. Y entonces, Gracias. ahora sí, la comunidad culturalmente avanzada de Alejandría, la comunidad judía, tiene ya unas escrituras a su disposición, que es la Septuaginta. O sea, imagínate el Nuevo Testamento, pero en griego, casi todos los libros. Y se le conoce como la versión de los 70 porque se reunieron los 70 sabios más destacados de ese momento para llevar a cabo la traducción.
del hebreo al griego. Esto lo comento porque en las demás regiones, vuelvo a repetir, el idioma oficial, incluso el idioma común para el intercambio cultural es el griego. Y esto nos permite entender por qué los evangelistas van a escribir en griego y no en latín. El latín, cuando emerge el Imperio Romano poco antes de Cristo, un siglo antes, y toma fuerza, ya cuando Cristo aparece, el latín asume la cultura griega y la adopta. Y sigue conservando el griego como lengua culta, es decir, lo voy a decir así, para escribir literatura, poesía, filosofía, etcétera, se va a usar el griego. Pero para los asuntos jurídicos y comerciales se usa el latín, porque es la lengua oficial del imperio. Van a ser, en este caso, bilingües. Además, recuerden que en la antigüedad muchas son las lenguas que se hablan y la gente, debido a, ¿no?, el contacto que mantiene, pues, tiene que aprender varios idiomas, más o menos como sucede actualmente en Europa. Los europeos son muy buenos para los idiomas porque no les queda de otra. Por ejemplo, en Europa, en un día puedes estar en 3 o 4 países diferentes con lenguas distintas. Y por eso, por lo menos, tienen que aprender 2 o 3. ¿Vale? ¿Vamos bien? Entonces, cuando, fíjense, los apóstoles hablan de escritura y la primera comunidad cristiana habla de escritura, está hablando de la Biblia hebrea, pero en su versión griega. Que después una comunidad judía de Palestina va a criticar. Porque lo que van a criticar es que la Biblia, la Septuaginta, la versión griega o en griego, está bien traducida, pero no tiene la mentalidad del hebreo. Es decir, está traducida por un judío que piensa en griego, no en hebreo. O sea, la Septuaginta no tiene el espíritu semítico, tiene ya el espíritu helénico, el espíritu griego. Pero se conservó también como una versión disponible para todos los pueblos del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque sucede como hasta la fecha. Díganme algo, ustedes, ¿a quiénes conocen que hablen hebreo? Ahorita. Yo conozco como a 3 que hablan hebreo. ¿A cuántos conocen que hablen inglés? Ustedes mismos o unos conocidos, muchos. Lo mismo pasa antes. Entonces, lo que va a predominar en el mundo antiguo, particularmente en el mundo romano, es la versión griega de la Biblia hebrea. ¿Se entiende? Ujú. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Ok. Cuando Jesús, el Señor, se eleva al cielo, les deja un encargo a los apóstoles: id y evangelizar, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y los apóstoles hacen su labor. Se van literalmente de dos en dos a dispersar en todas direcciones en el mundo antiguo. ¿Qué hacen los apóstoles? Evangelizan, predican, ya sabemos lo que es la predicación, dan a conocer la vida y obra de Jesús y van asistidos por el Espíritu Santo. Pero no escriben. Esto significa que en el siglo primero lo que predomina son lo que se conoce como transmisiones orales. Por ejemplo, lo que los primeros apóstoles le han dicho a una comunidad. Eso es lo que predomina. Se calcula que el primer evangelio puesto por escrito fue el de Marcos. Más o menos, porque no hay una fecha exacta, pero más o menos entre el año 50 y 60, es decir, por lo menos 20 o 30 años después de que Jesús está a la derecha del Padre, después de que Jesús resucita.
Después viene el Evangelio de Mateo, más o menos en el año 50-60. Después viene el de Lucas, más o menos similar, quizás hasta el 70, y hasta el final aparece Juan. Más o menos años 70-80. Pero no crean, dime, Elizabeth. Profesor, ¿cuál fue la lengua o el idioma que utilizaron los apóstoles en sus transmisiones orales? Qué bueno que lo ¿Fue, me... fue el hebreo o cuál No, fue el griego, el griego? el griego, porque era como su lengua universal. Por ejemplo, la primera y segunda carta de Pedro están escritas en griego. Pablo hablaba en hebreo, pero escribe en griego, porque es la lengua, digamos, común para las demás culturas. ¿Y Jesús? ¿Cuál fue Y Jesús Jesús, fíjense, a ver, Jesús habló el arameo. ¿Cuál es la diferencia? El hebreo, ahí voy, Paola, ¿eh? El hebreo es la lengua oficial de la liturgia. Es una lengua especial. En hebreo está escrita la Biblia. Todo el Antiguo Testamento, el 95% está escrito en hebreo. Bueno, el arameo es la lengua hablada, una especie de dialecto de la gente común y corriente. Es decir, el pueblo hablaba arameo, como Jesús. Los sumos sacerdotes, los escribas, sabían además hebreo, porque en hebreo estaban pues las escrituras. Entonces Jesús habló en arameo. Incluso utiliza expresiones en hebreo. Quiere decir, conoce la liturgia, ¿no? Conoce en este caso la Biblia. Pero el arameo era la lengua común, así como en Roma está el latín escrito y el latín hablado, que se conoce como latín vulgar. Son muy similares, pero el hebreo tiene una formalidad más especial porque se limita a las cuestiones litúrgicas y está vinculado a la escritura. El arameo es la lengua hablada o la versión común, la versión popular del hebreo. ¿Listo, Elizabeth? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó, Paola? No, eso es lo que iba a preguntar, o sea, algo así, profesor, porque yo sabía que Jesús hablaba arameo y yo pensaba que los apóstoles igual habían predicado nada más en arameo, no sabía que hablaban griego, solo pensé que San Pablo era el único que hablaba griego, pero yo pensaba que los apóstoles habían, o sea, habían igual predicado en hebreo, en arameo En arameo. como nuestro No. Señor. O sea, Ajá. esa es su lengua materna. El arameo es la lengua materna de todos. Pero imagínate, por ejemplo, cuando Juan llega a la zona de Asia. Asia no entiéndase no China, no Japón, sino a la zona, digamos, más hacia el este del mundo antiguo. El arameo no se habla, porque está reducido a una región pequeña. Tiene dos opciones. En una opción más práctica, con el griego pasa, como hoy. O sea, puedes ir a Bielorrusia y hablar en inglés, o puedes ir a Japón y hablar en inglés, o vas a la India y hablas en inglés. Lo mismo pasaría con los apóstoles. O Otra, bien, espérame, o bien puede ser que como ocurrió en Pentecostés, los apóstoles, aquí sí, por asistencia divina y muy providencial, hablaran, ¿no? Con la asistencia del Espíritu Santo en una lengua comprensible para cualquiera. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Que hay de todas las naciones, de todas las lenguas, y dicen, pero ¿qué pasa? Tú eres de aquí, tú eres de allá, tú eres de acá, y ellos hablan y todos le entendemos. Pero sin hacer, digamos, elucubraciones, lo que es un hecho es que la lengua común de transmisión era el griego.
¿Querías decir algo más, Paula? No, eso le iba a preguntar, profesor, sobre o sea, el don del Espíritu Santo, del que ellos pudieran comunicarse en otro idioma, no sabiéndolo. Eso es lo que tenía mi duda. No sabiéndolo, o sea, pero cuando los evangelios o el evangelio se escribe, no tiene una rápida difusión. No vayamos a pensar, por ejemplo, que ya se escribieron, se juntaron y dijeron, aquí está el Nuevo Testamento. Simplemente es también algo que empieza a adquirir una difusión gradual, pero no hay un canon establecido. No lo hay. O sea, lo que hoy nosotros conocemos como Nuevo Testamento, con sus 72 libros, no existe como tal. Ujú. Se conocen, ante todo, las cartas del apóstol Pablo, enviada a las primeras comunidades cristianas, ¿no? En Éfeso, en Filipos, en Roma, etcétera. Se conocen. Algunos, como Clemente, tiene conocimiento del Evangelio de Mateo, tiene conocimiento del Evangelio de Juan, pero no le llama escritura todavía, porque no hay, digamos, no está establecido el canon. Recuerden, por eso se los dije hace un momento, el canon es la Biblia hebrea, o sea, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Otra pregunta, profesor. Dime. Bueno, yo escuché a un apologista decir que antes, o sea, en esas fechas habían dos, por así decirlo. Bueno, no, es que yo la verdad soy un poco ignorante en ese aspecto. No sé cómo cuando le llamaban la Torá, si es a todo lo que era el Antiguo Testamento, bueno, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ¿sí? Pero No, había dos versiones, ¿no? Una que supuestamente habían rechazado bueno, o sea, los sacerdotes que seguían de los que no seguían a Jesús para rechazar lo de los libros, por eso, de hecho, ahora los evangélicos toman nada más esos libros y quitaron los otros, que nosotros sí leemos cuando Jesús leía todas este, lo que nosotros sí leemos del Antiguo Testamento, algo así, no entendí muy bien, sí, pero eso ya parece va que más hacia el asunto judío, pero como referencia. Cuando se habla de la Torá, se está asumiendo, ¿no? Básicamente lo que nosotros conocemos como la ley, es decir, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, desde el Génesis hasta Números y los profetas. Y entre ellos había discusión sobre los salmos, que se reconocían también como parte del canon no oficial, y los libros llamados históricos. Ellos también van a tener una dificultad para configurar el canon, es decir, el texto. Pero lo que nunca se discute es que la Torah es la ley escrita, entiéndase, la ley y los profetas. Esa es la base. Ujú. La base. Los libros históricos como primer, segundo libro de los reyes, etcétera, algunos los aceptan, algunos no. Ruth, Esther, algunos sí, algunos no. Ese es dentro, digamos, de la mentalidad judía más ortodoxa. Los salmos son una especie como de libro aparte, porque los salmos, en principio, no eran textos puestos por escrito, sino cantos de uso litúrgico que se transmitían de generación en generación de manera oral. Y después se van a ir poniendo por escrito poco a poco. Y otro apartado eran los libros sapienciales, libro de la sabiduría, libro de los proverbios. Pero algo que es indiscutible es que la mayor familiaridad que se tiene es con lo que llaman escritura. Entiéndase, ¿no? La Torah, la ley escrita, que es el Pentateuco, la ley y los profetas, los libros de Moisés y, en este caso, los profetas. Esto lo comento porque, de hecho, lo que nosotros conocemos como el canon del Nuevo Testamento no va a aparecer sino hasta el siglo II. No es una cuestión sencilla de establecer. ¿Por qué? Porque hay una fuente escrita, por ejemplo,
los libros de Moisés, la Biblia hebrea, Éxodo, por ejemplo, Deuteronomio, Levítico. Pero también hay lo que ya desde entonces se conocían como apócrifos, es decir, textos que querían pasar como textos de autoridad, pero que en realidad no tenían, no eran textos legítimos. Y había muchos. Y lo mismo va a pasar en el caso del cristianismo. Cuando Marcos, no, Mateo escribe en su evangelio, ya puesto por escrito, se empezará a hacer llegar poco a poco a las demás comunidades cristianas dentro del mundo antiguo. Y la primera figura que va a destacar en los inicios del cristianismo es el obispo. ¿Por qué? Y aquí es donde ya entra San Clemente de Roma. Porque los propios apóstoles son los primeros obispos. Es decir, los apóstoles son aquellos obispos consagrados por el propio Señor en la última cena, o lo que conocemos como la cena del Señor. Les enseña la base de la celebración eucarística. Y el obispo tiene una cualidad fundamental. Es el único que puede ordenar presbíteros, lo que nosotros llamamos sacerdotes. Pero ¿qué crees? En un principio no hay presbíteros, solo hay diáconos, como aparece en los Hechos de los Apóstoles. Porque en las primeras comunidades cristianas, la figura central es la del obispo. En primer lugar, el apóstol. Piensa en Juan, piensa en Felipe, piensa en Mateo, piensa en cualquier apóstol. Pedro, incluso Pablo. Ellos son como la columna, ¿no?, que alimenta y va conformando a la primera comunidad. Pero ellos necesitan ayudantes para administrar otras tareas. Tareas que básicamente hoy podríamos llamar administrativas. Y el obispo no puede encargarse de eso. Si ustedes se acuerdan de Hechos de los Apóstoles, es lo que hace Pedro y los demás. Elijan de entre ustedes hombres rectos para que ayuden en las tareas administrativas, porque las primeras comunidades cristianas tenían algo muy característico: la atención permanente y continua de los pobres, los huérfanos, las viudas. Entonces, alguien tenía que administrar y llevar a cabo estas tareas. Son los diáconos. Entonces, en un primer momento, solo está la figura del obispo y los ayudantes del obispo, diáconos. El único que celebra la Eucaristía es el obispo. Pero cuando empiezan a morir los apóstoles, cuando empiezan a ser martirizados los apóstoles, ellos mismos van a establecer una regla puntual. Ellos van al mismo tiempo, a ordenar a otros obispos para que sigan adelante con esa función. Y estos obispos van a ser considerados los sucesores directos de los apóstoles. Es decir, así comienza lo que conocemos como sucesión apostólica. Los apóstoles, los primeros obispos, ordenan a otros obispos. Y cómo la comunidad cristiana va creciendo y el mensaje se va extendiendo, ahora sí, los obispos consagrados por los apóstoles van a su vez, a ordenar a los presbíteros, es decir, a los sacerdotes y los diáconos. Esa es la estructura primigenia del cristianismo: obispo, obispos, presbíteros y diáconos. El diácono sigue atendiendo todas las necesidades administrativas, económicas, sociales. Los presbíteros ya celebran también la Eucaristía. Y los obispos se dedican
a velar por la salvación de todo el rebaño. La palabra obispo viene del griego episcopos. Por eso alguien habla de episcopado o el episcopo. Episcopos en griego se utilizaba para el pastor que cuida de todo el rebaño desde una posición elevada. Imagínate que de repente un pastor tiene un gran rebaño de ovejas, las lleva a pastar y el episcopos, el pastor, se sube a una loma elevada para poder velar por todo el rebaño, cuidarlo e incluso protegerlo de amenazas. El episcopo, el obispo, está llamado a cuidar del rebaño en todos los sentidos. Por eso veremos que los primeros autores cristianos, todos son obispos. Los que primeramente escriben son obispos, porque son los encargados de velar por el rebaño en su conjunto. Es decir, no se dedican a las cuestiones administrativas ni organizacionales, como hoy en día sucede. Parece que el obispo, ¿no? Como que es el que organiza, ¿no? Los eventos o las actividades que se llevan a cabo, ordena sacerdotes, ordena diáconos y ya. No, en un principio el obispo es el que está al cuidado de la comunidad que se le ha encargado. Sea, lo voy a decir de esta manera, aunque en ese momento no funciona así, sea del país que sea. Entonces, la figura destacada de las primeras comunidades cristianas es el obispo. ¿Vamos bien? ¿Vamos? Entonces, aquí es donde entra San Clemente de Roma. Clemente de Roma, de su vida particular, no se sabe nada. Prácticamente nada. Y uno se pregunta, ¿cómo? Claro, porque antes no dependía la cosa de cuestiones escritas, sino de la oralidad comunicada. Lo que sí se sabe por Ireneo de León, que ya abordaremos, y que es un testimonio que corrobora Eusebio de Cesarea en el siglo IV, como historiador, ¿no? Es que Clemente de Roma fue el tercer sucesor de Pedro. Hay dos hechos claros. Primera, Clemente de Roma conoció a Pedro y conoció a Pablo. Los conoció a los dos. Y además fue consagrado obispo por Pedro. De ahí viene su gran autoridad. Entonces, fíjense qué hermoso. Cuando los apóstoles mueren, ahora la autoridad recae sobre los primeros testigos de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante lo que se conoce como sucesión apostólica? Porque el que viene de un apóstol viene al final de Jesús. Porque ¿quién envió a Jesús? Perdón, ¿quién envió a los apóstoles? Jesús. Ahora entienden por qué en el credo confesamos que la iglesia es única, es una, ¿no? Santa, católica y apostólica. Ahora se entiende bien por qué. No es una mera imposición, porque fíjense, el primer obispo de Roma fue Pedro, San Pedro. El segundo fue Lino. Lino, digamos, segundo después de Pedro. El primero después de Pedro es Lino. El segundo es Anacleto. El tercero es Clemente. Entonces, la primera autoridad fundamental de Clemente de Roma es su vínculo directo con un apóstol. Y lo mismo va a pasar con las otras iglesias. Por ejemplo, cuando hablemos de San Policarpo, obispo de Esmirna,
Él fue discípulo y consagrado obispo por el apóstol Juan. ¿Se entiende? Es decir, aquí es donde empieza a crecerse, ¿no? Empieza a conformarse la obra del Señor, ¿no? En este mundo, de una manera real, de una manera concreta, de una manera gradual. Entonces se sabe que sí estuvo en contacto, conoció, hoy diríamos, fue evangelizado tanto por Pedro como por Pablo. Conoció a los dos. Vamos a decirlo así, habló con los dos. Y de ellos, y puntualmente de Pedro, no solo recibe la ordenación como obispo, es decir, como sucesor del apóstol, sino que también recibe lo más importante, no un texto escrito, sino el espíritu mismo de Cristo. Por eso yo les decía que el cristianismo esencialmente es algo vivencial, no algo doctrinal. Y el único texto que se conserva de Clemente de Roma es una carta, que se titula, y es la que aquí vamos a estudiar, ¿no? La carta a la comunidad de los Corintios. ¿Quién ya había hablado de esa comunidad? Pablo. ¿Quién la fundó? Pablo. Y en la antigüedad, ¿no? Van a destacar comunidades muy particulares. Roma, Corinto, Filipos, Éfeso y Antioquía. Por supuesto, Alejandría, porque es una ciudad relevante. Pero esto nos ayuda a entender, ¿no? En la cuestión de la sucesión apostólica, el por qué estos son considerados los padres apostólicos. Porque conocieron directamente a los apóstoles y porque de ellos recibieron el encargo de la transmisión, es decir, la continuidad. ¿Vamos bien? Además, este escrito de Clemente de Roma, esta carta a los Corintios, es el primer escrito cristiano conocido, firmado después de los evangelios. Vamos a decirlo de esta manera. Imagínense que los evangelios ya están escritos, pero no están editados. No sé, es que no sé cómo decirlo, porque no está la imprenta. Se escribe en papiro, en rollos, y se van pasando de comunidad en comunidad. Lo que se usaba antiguamente era la memoria, no la escritura. Lo que predomina es la memoria y por ende la oralidad. Entonces, los evangelios ya están escritos, se empiezan a conocer poco a poco. No es como hoy en día Internet, ¿no? De que mando un correo y puedo llegar a cualquier lado. Es un acercamiento paulatino. Y las primeras comunidades cristianas se empiezan a familiarizar con los escritos elaborados por los apóstoles o bien por personas cercanas a los apóstoles. Por ejemplo, Marcos y Lucas. Marcos, ¿con quién convivió? Es decir, Marcos es hijo espiritual de quién? ¿Alguien sabe? De San Pedro, ¿no? De San Pedro. ¿Y Lucas? Lucas conversaba mucho con María. Con María, pero ¿cuál de los apóstoles es, digamos, su mentor? Conoce a los demás apóstoles. Pero cuando empieza a surgir, por ejemplo, el escrito de Marcos, lo primero que se preguntan es, ¿y este quién fue? Ah, pues mira, Marcos estuvo con Pedro, acompañó a esto, acompañó a esto, acompañó a lo otro. Ah, ok, empieza a tener autoridad. Y al mismo tiempo empiezan a surgir
versiones distintas, lo que hoy conocemos como apócrifos. Entonces, una de las tareas que van a tener las primeras comunidades cristianas es determinar qué sí es verdadero y qué no. Por eso va a llevar tiempo, por lo menos 100 años, en establecer adecuadamente el canon genuino, que tiene que ser, vuelvo a repetir, apostólico. ¿Vamos? ¿Qué pasó, Paola? Ay, perdón, a lo mejor va a ser un poquito, no sé si tonta mi pregunta, pero la sucesión igual la hacían siempre por la imposición de manos, o sea, o no. Porque Sí, sí, es que me llama mucho la atención eso de que, pues no siempre es nada más hacía la imposición de manos, y muchas veces le he escuchado a los sacerdotes que incluso solamente los padres pueden hacer imposición de manos a los hijos, pero nosotros laicos ni nada, no podemos hacer eso. Entonces, y no sé por qué, o sea, por ejemplo, bueno, en la sucesión sí, pero nosotros como laicos no. Bueno, no sé, es que me cuesta, ok, no es que entiendo. eso es a lo que hemos llegado ahorita, o sea, te estás basando en el ritual ya establecido, pero acuérdate que en el principio no hay una regla dada. La referencia inmediata viene del pueblo judío, y en el pueblo judío no se usa la imposición de manos, se usa la unción, como sucedía con los sacerdotes y como sucedía con los profetas. Por eso, y no, tu pregunta no es tonta. Una de las cosas, y lo vamos a ver aquí varias veces, es que una respuesta frecuente en estos tiempos es no se sabe, porque no hay claridad. No todo estaba hecho, incluso la celebración litúrgica no estaba constituida como hoy en día. Es más, lo que sí se sabe ya a estas alturas es que había dos celebraciones diferenciadas, el ágape y la Eucaristía. Eran dos cosas distintas. El ágape, perdón, la Eucaristía era la consagración del cuerpo y la sangre del Señor, lo que hoy nosotros llamaríamos Eucaristía, tal cual. Pero el ágape era una reunión de la comunidad. Ahora no piensen en comunidades enormes, eran grupos relativamente pequeños. El ágape era, se reunía la gente, compartía comida, comentaban entre sí y abordaban las necesidades más apremiantes de los pobres. Ese era el ágape. La Eucaristía era lo que hoy conocemos, pero no tenía, por ejemplo, la estructura que hoy. Liturgia de la palabra. ¿Cuál palabra? El acto de contrición. No hay nada de eso. Y esto nos debe de sorprender porque vemos cómo la obra del Señor en este mundo, es decir, su iglesia, en realidad es un milagro. Es algo que se fue gestando poco a poco. ¿Se entiende? Pues dirían que sí, se usaba la imposición de manos, pero hay algo que no debemos olvidar. Nunca debemos de ser anacrónicos, es decir, no debemos de ver las cosas de aquí hacia allá, no, sino de tratar de captarlas desde allá hacia acá. Entonces, cuando los apóstoles ya no están en este mundo, la primera pregunta es, ¿y quién sí? ¿Quién estuvo con ellos? ¿Quién nos va a transmitir la enseñanza de Jesús dada a través de los apóstoles? Ah, pues sus cercanos, llámense discípulos, ¿no? Llámense compañeros, llámense amigos, lo que sea, pero tiene que haber una legitimación apostólica. Por eso la raíz fundamental son los apóstoles, porque el propio Jesús eso estipuló. Toda su obra y su mensaje de salvación, su evangelio, iba a llegar al mundo entero a través de los apóstoles. No de una manera directa, sino a través de los apóstoles. ¿Vamos? Entonces, se sabe con certeza al menos dos cosas de Clemente Romano, que era de Roma, cosa que no siempre sucede. Por ejemplo, a veces podemos hablar de San Juan Crisóstomo, obispo de Antioquía, pero no nació en esa ciudad. En el caso de Clemente sí, dijimos, ¿no?
conoció, fue instruido, fue ordenado por Pedro y también convivió con Pablo. La otra cosa que sí se puede afirmar con certeza es que murió mártir más o menos entre el año 98, más bien el año, sí, 98 y 100 del siglo I. Eso, por ejemplo, también se sabe. Eso, por ejemplo, sí se conoce. Sabe también, en este caso, que en el momento en el que Clemente de Roma escribe esta carta, que generalmente las cartas tenían una dimensión pública, es decir, eran cartas escritas para leerse en público, porque la mayoría de la gente no sabe leer. Entonces son cartas dirigidas, ¿no? Para ser leídas en público. Y también como texto litúrgico en los primeros tiempos. Porque hay expresiones de Clemente de Roma que aparecerán en otros autores. Entonces, en base a estudios, se puede reconocer que esa carta de Clemente de Roma, de San Clemente de Roma, jugó un papel muy importante en la celebración litúrgica cristiana. Porque acuérdense, no hay una estructura establecida como tal. De hecho, la referencia más inmediata pues, es la referencia judía. ¿De dónde venía Jesús? Del pueblo hebreo. Y no fue fácil desprenderse de esa referencia. Por eso lo vemos ya desde Pablo, como en algunas de las primeras comunidades judías, hay un enfrentamiento claro entre los que dicen la circuncisión se tiene que mantener y los que dicen que no. Esta fue uno de los puntos que, por ejemplo, discutió Pablo con el apóstol de Jerusalén. ¿Quién? ¿Quién fue? Pedro. ¿Mm? ¿No fue Pedro? Pedro, No, ¿no? no. ¿Quién fue dejado como apóstol de Cristo? ¿O quién fue el primer obispo de Jerusalén? Andrés. Ese sí, hermano de quién? De Pedro. Y Andrés no aceptaba la renuncia plena al ritualismo judío. Pablo sí. Porque Pablo dice que ya no es necesaria la circuncisión. Y Andrés dice, pues sí es necesaria. Porque es su fuente directa. O sea, la novedad del cristianismo poco a poco se va poniendo al descubierto. Exactamente, Edgardo, exacto. Eso es lo que quiero que entiendan. La controversia está dada desde el principio. Es más, lean los Hechos de los Apóstoles. Pablo habla con Andrés y ¿qué creen? Discuten y no se ponen de acuerdo. ¿Quién tiene que intervenir? Pedro. Porque le dicen, a ver, a ti el Señor te puso como piedra, tú vas a decidir. Y Pedro, ¿qué dice? Dejen que Pablo haga lo que tenga que hacer, porque es enviado del Señor. Le da su bendición y se despide, pero no se pusieron de acuerdo. Andrés y Pablo no se pudieron de acuerdo. Porque Andrés quería, digamos así, ¿no? Anunciar a Jesús dentro del marco judío ya establecido. Y Pablo dice que no, que el mensaje es abierto incluso a los gentiles. No es que Andrés niegue o rechace la salvación de los gentiles. Sabe que la salvación de Jesús es universal. Lo que le cuesta es lo humano cultural, es decir, ¿cómo lo va a hacer si no se mantiene fiel a la tradición establecida y a la escritura? Recuerden, cuando se habla de escritura, se está pensando en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Paola? Sí, eso iba o sea, de los problemas que al principio igual tenían, porque también en los hechos se menciona, ¿no?
cuando también Pedro creo que querían, bueno, uno de los centuriones, ¿no? Bueno, el centurión quería entrar, quería que Pedro entrara a su casa y los demás no querían que entrara, ¿no? Y también Jesús se le revela en sueños diciéndole que tiene que entrar con los demás, ¿no? O algo así. Exacto. Pero fíjense que la controversia se refiere a los rituales ya establecidos y mantenidos por una tradición muy larga del pueblo judío. Pero la primera comunidad cristiana tiene un doble desafío, porque por un lado tiene como referencia directa al pueblo judío, pero por otro lado también convive y no desconoce el mundo griego. Entonces, para las primeras comunidades cristianas, no, vamos a decirlo así, el pensamiento griego estaba presente lo mismo que el pensamiento judío. Entonces, los primeros cristianos no sabían muy bien dónde ubicarse. Si tenían que comportarse como judíos siendo paganos o tenían que seguir siendo seguir viviendo como paganos, aún llamándose cristianos. De hecho, no se llaman cristianos. Esto va a ocurrir hasta el siglo II. Solo se habla de discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Pero no, la palabra cristianos no aparece hasta el siglo II, por ahí del año 120. Fíjense, casi 100 años, casi, digamos 90 años después de que Jesús resucitó. Y gracias a San Ignacio de Antioquía. Es el primero que va a hablar de cristianos en cuanto tal. Pero han pasado casi 100 años. Porque lo que cuenta no es la etiqueta de la persona, sino la fidelidad a Cristo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a decirlo así, las primeras comunidades cristianas están tratando de definir su propia identidad. Porque al final, a pesar de que su relación directa es con el mundo judío, con el pueblo judío, a partir de sus escrituras, no de sus costumbres, su realidad es diferente. Y a pesar de ser paganos, su fidelidad a Cristo les pide otras cosas. Es decir, las primeras comunidades cristianas no son judíos, tampoco son paganos. ¿Qué son? Eso es algo que se va a ir, ¿no?, constituyendo poco a poco. Y no olvidemos que los primeros discípulos de Cristo eran judíos. Entonces, algunos consideraban que la fidelidad a Cristo no involucraba un cambio de costumbres, como Andrés. Otros decían que sí la involucraba y que había, ¿no?, que basarse en aquello que el propio Señor había establecido. Pero repito, es algo que se va estableciendo poco a poco. Entonces, la admiración, el cariño y el aprecio que manifiesta Clemente de Roma por la escritura, entiéndase, el Antiguo Testamento es incuestionable. De hecho, lo va a citar con abundancia, porque esa es su referencia. Su referencia es el Antiguo Testamento. A veces incluso citará de forma textual diversos pasajes del libro de Job, del Deuteronomio, de un salmo, porque como les dije, se los aprendían de la memoria, de memoria. Y la mayoría de las citas que lleva a cabo Clemente de Roma corresponden a la versión de los 70. Era como el texto más familiar. Aunque, fíjense, y esto es también muy interesante, por cierto, ¿sí les va interesando o no? ¿Sí? Porque a mí me parece que es apasionante, o sea, entender cómo se trata de una realidad que va creciendo poco a poco, que va tomando forma. ¿Qué pasó, Elizabeth?
Al profesor, qué pena que no lo deje avanzar, pero le quiero preguntar algo que yo no he entendido. ¿Qué representaba para los judíos la circuncisión? La circuncisión para los judíos era como la marca corporal de su pertenencia al pueblo elegido. Es decir, formar parte del antiguo pueblo judío involucraba estar circuncidado. ¿Por qué un rito, ay, yo no sé cómo expresarme, un rito orgánico doloroso? Un rito orgánico doloroso porque involucraba este desprendimiento de una parte de sí mismo y el pacto de sangre establecido con el Señor a través de su alianza. Además, recuerden que la circuncisión se hacía a los muy pocos días, como Jesús. Cuando hablamos de la presentación del niño Jesús en el templo, quiere decir que a los 8 días de haber nacido lo circuncidaron y para eso lo llevaron al templo. Pero era, digamos, como lo aceptado con el Señor, el desprendimiento de uno mismo. Que después Pablo va a decir es que no se trataba ya o ahorita de una circuncisión corporal, sino de una circuncisión espiritual. Es decir, que estemos dispuestos a renunciar al pecado en la propia vida. Claro, nosotros ya lo entendemos, pero en un momento no está claro. En un primer momento, ciertamente, no está claro. Tan no está claro que incluso en la carta que vamos a ir aquí comentando, en varias ocasiones, Clemente de Roma cita como escritura, es decir, como libro válido, textos no canónicos, es decir, textos apócrifos. Como que hay por ahí una cierta mezcla. Por ejemplo, ya se había transmitido un supuesto evangelio de Pedro, algunas cartas. Incluso no siempre es fácil detectar en Clemente de Roma cuándo se está basando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, o cuándo se está basando en una versión oral que escuchó o en algún apócrifo que a lo mejor consultó y que no está todavía definido cuál sí, cuál no. Todavía, pues, no queda claro. Por eso, en la carta de Clemente Romano, no aparece ni una mención explícita como cita a lo que conocemos como el Nuevo Testamento. En primer lugar, porque no lo hay, no existe como tal. Ya empiezan a circular, ¿no? Los evangelios puestos por escrito, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero lo que sí es un hecho es que Clemente conoce el evangelio de Mateo. Porque ¿quiénes eran los primeros en recibir el texto escrito? Los obispos. Ellos lo asimilaban y lo tenían que hacer llegar a los demás. ¿Cómo se sabe que lo conocía? Por expresiones que usa, por figuras que emplea que aparecen en ese evangelio. O sea, podemos tener una gran certeza de que Clemente Romano conocía el evangelio de Mateo, pero no le llama escritura, porque la escritura es la Biblia hebrea. Digamos que todavía no está autorizado, que ese va a ser también un proceso posterior. Entonces, lo que sí sabemos, ¿qué pasa, Edgar? No, está muy bueno, está interesante este repaso em, y esta presentación. Sabes que da sentido porque, bueno, primero Mateo es un evangelio bien corto, bien preciso comparado con el resto. Entiendo que el de Marcos está más dirigido a la comunidad judía, eso habla como que hacia los judíos, y se ve con el tiempo ya que Lucas es un poco más elaborada,
un poco como que más trabajada pensando en función de dejar algo más amplio. Y finalmente, pues Juan es pues ya el top en cuanto a lo elevado, ¿no? Más arriba todavía. Es como que va Exact- progresivo, es como que va exactamente. progresivo. Va progresivo. Y eso es lo primero que quiero que entiendan. La obra de Dios en este mundo es real, con todas las dificultades que eso ha implicado. Especialmente la gran dificultad de no apartarse del espíritu de la verdad. ¿Qué sí era verdad y qué no? Lo que sí es un hecho es que Clemente de Roma conocía el Evangelio de Mateo. Está familiarizado con el Evangelio de Mateo, por expresiones que usa, por alusiones que hace, por figuras, pero no lo cita como texto autorizado, porque la única escritura que en estos momentos tiene autoridad es la Biblia hebrea. Piensen en Jesús. El propio Jesús, cuando cita un texto de autoridad, hace referencia al Antiguo Testamento. Cita un salmo, cita un profeta. Habla de Moisés. Como escritura, como texto escrito, solo la Biblia hebrea en ese momento tiene autoridad. El canon de lo que llamaríamos hoy Antiguo Testamento no existe. Eso significa que Clemente de Roma estaba familiarizado con la enseñanza oral directa de los apóstoles. Dos, que sí tenía un conocimiento de Mateo. Y también que hay ciertas referencias que manifiestan o resonancias del Evangelio de Juan. Es decir, hay un gran nivel de probabilidad de que Clemente de Roma conocía ya y había leído y asimilado a Mateo y a Juan, pero no conocía ni Marcos ni Lucas. No le habían llegado, pues. Pero Mateo, seguro, y Juan, casi seguro. ¿Qué pasó, Paula? Pues a mí sí se me hace muy demasiado interesante, apasionante igual el tema y sobre todo también como es algo que debe ser primordial en la enseñanza del católico. O sea, creo que siempre, o sea, bueno, para mí yo creo que deberíamos de partir por ahí. Y ahora, por ejemplo, ahorita con lo que está diciendo, ahora entiendo por qué de repente tantas herejías y tantas confusiones y tantas cosas y cómo se fue formando y cómo es que todo el trabajo que se fue haciendo de poco a poco por todas las ideas y cosas que se tenían sin tener realmente algo esencial y cómo hemos sido trabajados por nuestro Señor, ¿no? Por Dios, para llegar a un punto en el que ahora parece que estamos revueltos otra vez. Exactamente. Por eso era importante volver al inicio, volver de nuevo a la base, a la matriz. Entonces, fíjense, ya para ir redondeando, para ir terminando. Lo que vamos a ver en los primeros padres de la iglesia, los padres apostólicos, es que ellos no están limitados a un libro, sino al espíritu del evangelio. Ellos están fielmente comprometidos con la verdad hecha carne, con la verdad revelada. Y su sustento más incuestionable son los apóstoles, porque los apóstoles son los más cercanos a Jesús y son los transmisores de la presencia de Jesús. Entonces, esto significa que en un primer momento la evangelización no es una evangelización textual. Lo que está en juego no es tal o cual libro, ni siquiera lo hay, no hay un canon. Lo que está en juego es algo más importante. ¿Hay o no fidelidad y por ende seguimiento a los apóstoles de Jesús o no? Por eso vamos a ver cómo desde finales del siglo I empiezan a aparecer, como ya lo intuiste muy bien, Paola,
las primeras herejías. Porque van a decir, no, 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 esto no se puede entender así. Entonces, ¿cómo vas a confirmar que sí o que no? No, momento. Pedro, que yo lo conocí, dijo esto, no eso. Las palabras de Jesús fueron estas, no esas. Y el peso fundamental de la transmisión es una transmisión oral. No es una transmisión textual. Y esto también es algo muy común en el mundo antiguo, lo que llamaban testimonia. O sea, testimonia se refería a todas aquellas enseñanzas recibidas de manera oral, pero siempre respaldadas por una base legítima. Entonces, lo que vamos a ver en Clemente, ¿no? En la carta que escribe Clemente, San Clemente de Roma, a los Corintios, es, para empezar, que sus preocupaciones no son dogmáticas, no hay dogmas, ni siquiera se aborda, por ejemplo, o se profundiza en el dogma de la encarnación o la Trinidad como tal. Esto vendrá 2 siglos después, mientras no, porque no es ciertamente lo relevante. Lo importante es mantenerse fieles a Cristo a través de lo que los apóstoles han establecido. Y eso queda muy evidente, ¿no? En la carta de Clemente a los Corintios. Porque avanzando, Clemente escribe esta carta no con un afán, hoy diríamos, de ilustrar o de dar un discurso, no. Lo escribe por una situación muy puntual. Corinto había sido considerada una de las iglesias primeras y más importantes. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo ahí y fundó una comunidad. Pero por ahí del año 80, resulta que en Corinto hay una rebelión, porque un grupo de gente destituye y saca a los presbíteros eh, legítimos que han sido establecidos. Ese es el conflicto. Y les adelanto algo. El propósito de los 3 primeros, San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía y San Policarpo, incluso hasta San Irineo, no es la interpretación de tal o cual pasaje, es confirmar el valor supremo de la unidad y la fraternidad. Esa es ciertamente la columna. No van a discutir tal o cual situación puntual en términos dogmáticos, hoy llamaríamos en términos teológicos. Esto aparecerá con orígenes en el siglo III. Antes no. Es decir, para los primeros cristianos, como nos lo va a mostrar Clemente de Roma, lo importante es permanecer fieles a lo que los apóstoles han instituido. Porque desobedecer a los apóstoles es desobedecer a Dios. Esa es la idea. Esa es la idea. Y veremos que cuando Clemente de Roma habla, por ejemplo, del obispo, podemos pensar hoy en día en el Papa. Exactamente en el Papa Francisco. Y veremos por qué es tan importante el reconocer lo que ahí está en juego, que es precisamente la unidad. ¿Vale? Esta fue una introducción, un repaso muy breve, muy amplio, lo sé. Poca profundización, pero es que si no, eso nos llevaría buen tiempo. Lo que quiero que entiendan más o menos es como el espíritu que está dado en ese momento. Lo que cuenta es el ejemplo de vida y la adhesión fiel a los apóstoles, porque los apóstoles son los 12, precisamente los enviados de Cristo. Entonces, obedecer a los apóstoles es obedecer a Cristo.
Mantenerse en unión con los apóstoles es mantenerse en unión con Cristo. Romper con los apóstoles es romper con Cristo. Y esa es la primera gran preocupación de un Clemente de Roma, la unidad. Y después de un San Ignacio. Esto ya lo veremos el próximo lunes, donde ya vamos a entrar directamente a la carta. ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas? Qué bueno. Solamente quédense con este trasfondo, ¿no? Para que vayamos entendiendo cómo se da desde el principio. Y pues pidámosle, en este caso, a San Clemente de Roma, que interceda por nosotros para que recibamos esa fidelidad a la unidad que él tanto vivió y que incluso lo llevó al martirio. Porque hoy es lo que nos falta, espíritu de unidad. ¿Les parece? Pues San Clemente de Roma ruega por nosotros, para que también se nos conceda esa gracia de espíritu de unidad, como ahorita que me encanta ver más cerca a Marisol y a Omar, ¿no? Ese espíritu de unidad que el Señor nos aporta y no el de división o discordia. Y veremos la razón por la cual ya Clemente de Roma dice que hubo esa revuelta y esa ruptura. ¿De acuerdo? Pidámosle entonces al buen San Clemente de Roma que interceda por nosotros para que se nos conceda ese espíritu de unidad, que es el espíritu de Cristo. ¿Vale? Sí. Ujú. Sí, Bien. muchas gracias, profesor. Muy, No, muy buena la clase. qué bien, pues a ustedes les agradezco como siempre su fidelidad, su acompañamiento. Elizabeth, ¿quieres decir algo? No, sí, profesora, interesante la clase y compagina con las lecturas de estos días, que es como el relato de la iglesia naciente, de la Es- iglesia primitiva. Exactamente, Entonces, como que uno entiende más, comprende exacto. más. Por eso les decía, ustedes ya están en un curso avanzado. ¿Mm? Ya, el Señor los lleva más adelante, ya forman parte de su círculo más íntimo. Así como se agarró, ¿no? A Pedro, a Santiago y a Juan y se los lleva al Tabor, pues ahora se agarra a Marisol, a Omar, a Hilda, a Edgardo, a Elizabeth, a Olivia, a Paola, a Clara Basto y a mí nos dice, vénganse para acá. Vamos ahora Y pues a gracias a usted, profesora. No, pues no, el Señor es el que nos lleva a todos. ¿Sí? Vamos todos en la misma condición, un solo maestro, un solo pastor. ¿Qué pasó, Marisol? Ah, no, y la verdad es que es bien importante que pues sepamos de dónde parte, ¿no? Todo esto, profesor, porque nos aprende a valorar, a ser conscientes. Como usted dice, ¿no? A lo mejor ahorita ya son muchos rituales, pues muchas cosas que se hacen dentro de lo que es la Iglesia Católica, pero no sabemos todo el tiempo que se llevó para poder lograrlo, para poder Exactamente, por ejemplo, bueno, ya a lo mejor algo muy adelantado, ¿no? O sea, a la misa o a la Eucaristía podemos asistir todos y de forma, pues, muy constante, algo que a lo mejor con anterioridad no se podía hacer. Entonces, no valora uno lo que tiene en este momento, porque no sabemos todo el trabajo que les costó, todos los años que pasaron para que pudiera lograrse todo eso, profesor. Y entonces se pone uno a pensar y dice uno, híjole, no le estoy dando el valor que de verdad tiene cada, cada, exactamente. cada Esa es cosa. la idea, Marisol. Que nosotros reconozcamos que la iglesia del Señor no solo le costó su sangre, sino también sangre de mártires. Y fueron muchos. Y que ojalá estemos agradecidos por lo que hicieron nuestros padres para que nosotros llegáramos hasta acá, por su fidelidad a Cristo para no desviarse. Y veremos que a la gran mayoría de ellos les costó la vida y no renunciaron, porque estoy convencido de que estaban pensando en nosotros, no en ellos mismos. Sabían que esas eran como los cimientos, como el edificio, ¿no? San Agustín se ve. Estos son los pilares, no se ven, pero que también estemos inmensamente agradecidos con ellos
por lo que hicieron posible que nosotros también fuéramos miembros de la iglesia, miembros de Cristo. ¿Qué pasó, Hilda? Es una duda. Yo entiendo que en ese principio se juntaban como en comunidades, En grupo, no como sé, ahorita. en las casas o así, ¿verdad? Ujú. Y luego, ¿hasta cuándo fue cuando se empezaron ya a construir los templos para ya celebrar la Eucaristía en los templos? Más o menos como por el siglo II, como la sede del episcopio, del obispo. Empiezan a darse, porque al principio las comunidades, las primeras comunidades de apóstoles, es decir, las primeras comunidades cristianas, iban todavía a la sinagoga. Otra vez, porque esa es la costumbre. Ahí se reveló Dios, pues nosotros vamos ahí. Y después se empieza a llevar a cabo la Eucaristía en lugares caseros y después se empieza a reconocer que, por ejemplo, al momento de partir el pan, a veces sobra. ¿Qué se va a hacer si es un pan consagrado? ¿Dónde se va a poner? Ah, pues en el sagrario, ¿no? Ujú. Pero pues el sagrario también va a requerir un lugar especial. Ah, pues un templo. Sí, o sea, es una gran historia, Es profesor, decir, detrás de cada- el cristianismo se empieza a conformar más por necesidades prácticas que por necesidades teóricas. Pero lo que más destaca de estos padres de la iglesia que vamos a estudiar es esta entrega total al espíritu de la verdad. Y veremos esa figura tan hermosa del obispo, tan preocupado por el rebaño que Dios le encargó. Y sobre todo que gracias a ellos estamos aquí como cristianos. Ujú. Entonces no se olviden pedir por nosotros que estamos aquí, ¿no? Ese espíritu de unidad, que es el espíritu del Señor. Pues que pasen muy buena noche. ¿Qué pasó, Profesor, Paola? perdón, antes de que se vaya, algo rápido, es mi ayuda. Eh, ¿Me podría recordar por qué se rompe, o sea, qué simboliza que el velo del templo se haya roto cuando Jesús es Ok, crucificado? el Perdón, velo que por era favor. como la tela, ¿no? Se rasga a la mitad para demostrar que Dios ya no está encerrado, que Dios no es un Dios oculto reservado a unos pocos, sino que Dios está al alcance de todos y cerca de todos, que no es un Dios oculto, es un Dios presente, es un Dios que no quiere vivir, digamos, apartado de sus criaturas, sino que quiere estar entre sus criaturas. Y por ende, que el lugar mismo del Santo de los Santos ya no es el templo de Jerusalén, templo judío, es el mundo entero, porque ahora los templos son sus discípulos. De hecho, así como ven que la custodia lleva al Santísimo, lo han visto, Ujú. ¿no? Todos hemos Sí, visto sí. la custodia. Ujú. Bueno, nosotros somos custodias, Ujú. ni más ni menos, porque nuestra misión es llevar al Santo de los Santos a los demás, ser bendición para este mundo, ser presencia de Cristo en este mundo. Somos custodias, todos, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Sí. Muchas gracias, profesor. Le Bueno, agradezco pues que muchísimo. descansen. Perdón, si me alargué mucho, la verdad. Ay, no, al contrario, está bien bueno esto. Perdón si les quité mucho tiempo, si los cansé, los aburrí, perdón. No era mi idea, Para pero no. lo importante es que sigamos adelante. Y ahorita les mando finalmente el video. Pues un gran abrazo, Marisol, Omar, Hilda, Paola, Elizabeth, Olivia, Clara, Edgardo, que también se desconectó. Les mando en un momento el video y que pasen buena noche, que descansen. Lo mismo usted, Igualmente, profesor, profesor, que muchas descanse. gracias. Dios lo Bueno, bendiga. igualmente un Sí, abrazo. bendiciones para Bye. toda su familia. Gracias también para Gracias. ustedes. Bye. Gracias, bye.